Recorrió 100.000 kilómetros evangelizando, lo que equivale a dar 2 veces la vuelta al mundo. Convirtió a 30.000 paganos que él mismo bautizó. Cuando uno piensa en un misionero, piensa en San Francisco Javier. Bienvenidos a Historias Católicas, historias que inspiran y encienden en amor a Cristo y en deseo de llevarle almas. San Francisco Javier nació en el año 1506 en el castillo de Javier de su familia, en la provincia de Navarra, en el País Vasco. Y curiosamente los hermanos de él lucharon contra San Ignacio de parte de los franceses. El tiempo y la providencia los uniría y los haría los mejores amigos. Sería San Francisco Javier, secretario de San Ignacio. Creció en una familia católica, pero con una práctica algo superficial. Sin embargo, tuvo una hermana santa y eso fue crucial en su vida. La oración de esta santa, que se había hecho monja y hasta se cuenta que intercambió, pidiendo una gracia especial a Dios, los dolores que tenía otra hermana que estaba muriendo con ella, que estaba muriendo en paz, y así entonces cargó los dolores de la otra y la otra pudo morir en paz. Esta santa que tuvo por hermana ciertamente intercedió para lograr este santo que sería pilar de la iglesia, signo de la evangelización. Estás escuchando Historias Católicas de Miles Christi. Busca Miles Christi en la página web, en nuestros canales de YouTube de Miles Christi y participa de nuestros ejercicios espirituales, misiones y demás actividades para jóvenes. Te esperamos. Joven, 18 años, se va a París a estudiar, tenía ambiciones, tenía deseo de hacer una carrera y allí la providencia le pone a 2 excelentes amigos, los que serían San Ignacio de Loyola y San Pedro Fabro. La importancia, ¿no?, de la amistad espiritual, de tener buenos amigos, buenas influencias. Y así entonces, eso contrarresta con otros malos ejemplos que veía en la universidad. Y va viendo, hay situaciones que lo impactan, como por ejemplo, hasta la muerte de un profesor que tenía una mala vida. Y así San Ignacio dulcemente lo va atrayendo a una vida de piedad, a una vida de amistad con Cristo. Confesión más seguida, misa más seguido y comunión, oración diaria, examen de conciencia, y le va enseñando los rudimentos y así lo va acercando. Y este hombre que tenía ambiciones grandes a nivel humano, va a cambiar esas ambiciones por las ambiciones de seguir la voluntad de Dios. Particularmente por esa frase que le repetía a San Ignacio: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y eso llegó muy profundo y fue lo que finalmente lo movió a dejar todas esas ambiciones que tenía y dedicarse a conquistar almas para Cristo. Tenían un proyecto, este grupo de amigos, 7, luego 10, que se cristaliza en un voto que hacen en Montmartre, el Monte de los Mártires, muy cerca de lo que hoy es Sacré-Cœur en París. Y en ese monte hay una pequeña capillita donde hacen sus votos de pobreza y de castidad. Aún no el de obediencia, porque no era una orden religiosa. Tenían el proyecto de ir a ayudar a los peregrinos que iban a Tierra Santa, a convertir almas de ese modo, como lo iban viendo. Y así empezaron a predicar el Evangelio, con su ejemplo, con sus palabras, sus oraciones. Fueron a Italia, empezaron a ayudar a los pobres, particularmente San Francisco Javier estuvo en el Hospital de los Incurables en Venecia, donde finalmente es ordenado sacerdote. Se prepara mucho para su primera misa y luego empieza su evangelización también predicando en distintos pueblos. Es famosa la iglesia de San Damaso en Roma, donde predicaba San Francisco Javier, y en un italiano que hacía lo que podía, pero más movía el ejemplo de su santidad. Un día la providencia ya lo tenía predispuesto. A través de un pedido del rey Juan de Portugal, San Ignacio decide enviar 2 misioneros. El rey le había pedido 6, pero le dice: tengo solo 10. Si le doy 6, ¿qué queda para el resto del mundo? Y así iban a ser los elegidos Alonso Rodríguez y Nicolás de Bobadilla. Pero la providencia permite que se enferme Nicolás de Bobadilla y entonces debe reemplazarlo y sacrificar, por decirlo así, a su amigo y secretario San Francisco Javier, y así San Ignacio lo envía en lugar de Bobadilla.
van con Rodríguez a Portugal, llevando nada prácticamente, casi lo opuesto, así le dice San Ignacio. Así, Javier, como diciendo, sin provisiones. Así, Ignacio, le contesta. Y así se lanza con esa confianza que era la gran provisión que siempre llevó, un abandono total a la voluntad de Dios, siempre queriendo ver qué era lo que Dios quería. El viaje hacia la India significaba lo que hoy en día se dice a Júpiter, prácticamente era algo muy difícil, de mucha preparación, de mucho tiempo, y sabiendo que era muy difícil volver. Hace un sacrificio que esas son esas cosas que son más para admirar de los santos, que se lo inspira a algunos Dios, que es el no ir a despedirse de su familia. Él que los quería tanto, que era un corazón tan afectuoso, habría sido un sacrificio verdaderamente para él, pero eso fue, y muchos otros sacrificios y oraciones, lo que fertilizaron ese gran apostolado. Parte él solo, desde Portugal se queda Simón Rodríguez tratando de reclutar nuevos misioneros allí en Portugal y de formar a la juventud, que eso sería muy propio de la espiritualidad ignaciana, de ayudar a esos jóvenes a encontrar a Cristo y a ser quienes van a influir en tantas otras personas, y ellos mismos después serían los que formarían parte de la Compañía de Jesús y los que con la cultura y la evangelización de la sociedad harían tanto bien al mundo. En cierto modo se dice que San Ignacio es gracias a él que media Europa no es protestante y que el resto del mundo se convirtió al catolicismo. Y así va manejando la providencia estos instrumentos escogidos. Va San Francisco Javier haciendo este viaje que es de meses, recorriendo toda África, alrededor de la costa de África, tiene que dar toda la vuelta, no existe todavía el canal de Suez en ese momento, y allí, incluso en una estación, pasa por un momento donde no hay vientos, así que deben esperar mucho tiempo. Él no desaprovecha el tiempo, todo eso será tiempo para él de oración y de sacrificio por los demás. Logra convertir a los marineros que iban con él, que eran de bastante mala vida, pero viendo el ejemplo de santidad y sus palabras y hasta su penitencia, se convierten. Y llegaría a Goa, la capital portuguesa de la India. Ahí va a recorrer con un incansable apostolado la costa de Pesquería. Son 7 ciudades, 5 más importantes, donde va a ir estableciendo sus misiones, que sería él solo el misionero. Con alguna ayuda de algún nativo que hacía de traductor, pudo aprender varias lenguas, pero muchas serían a través de estos intérpretes y también de memorizar cosas que a veces no entendía perfectamente, pero sabían que era la traducción que se escribía. Mucho esfuerzo, puso realmente todo su talento en esa evangelización, pero sobre todo su oración. Era un hombre que encarnó ese espíritu ignaciano de ser contemplativo en la acción. A veces incluso él mismo lo confiesa, los niños no lo dejaban ni siquiera descansar ni comer porque querían venir a escuchar más sobre la doctrina, a escuchar las canciones que les enseñaba. Y entonces él decía, ahí entendí que de ellos es el reino de los cielos. Entonces dedicaría a veces las noches enteras o largas horas a la oración. Heroísmo derrochado de muchas formas, pero sobre todo encendido por un gran amor a Cristo. Y ese amor era universal. Descubrió también pronto que habían unas islas que no estaban evangelizadas y hasta se sintió avergonzado de que hayan llegado primero los comerciantes que los mismos evangelizadores. Y entonces fue él y marchó hacia esas islas, Islas de las Especies, Islas Molucos, donde Portugal ya había establecido su comercio, pero no conocían a Cristo. Y arriesgó su vida a veces. Fue a lugares donde habían ya envenenado a otros portugueses que habían llegado, y él, viendo que era la voluntad de Dios, siempre discerniendo antes, hasta pidiendo ayuda para discernir y oraciones a sus hermanos a través de sus cartas, para que lo ayuden en todo a solo cumplir lo que Dios quiere. Y así entonces se lanzó a evangelizar todo ese lugar. Por eso ahí va sumando todos esos 100.000 kilómetros de los que hablamos, entre los viajes, entre las islas, y volviendo a la India, donde estaba formando su seminario. No era solamente un aventurero que pasaba de lugar en lugar, sino que quería establecer iglesias verdaderamente ahí, formar un clero local. Quería algo hacer que perdure la fe allí, que sea una semilla que él plantaba, pero cuidarla para que crezca también. Y así entonces iba y volvía y visitaba cada uno de los lugares. Gran parte del apostolado fue a través de canciones, curiosamente. Sabía que los marineros repetían algunas canciones de no muy buena moralidad, como puede ser el reggaetón de hoy.
Y entonces dijo, bueno, la mejor solución es quitarles, sino darles algo mejor, y así les enseñó canciones buenas que movían a la fe. Y los niños le repetían, y como eran pegadizas, se les quedaba a los adultos. Un día celebraba un matrimonio y ve en el fondo de la iglesia una cara desconocida. Era Anjiro, un japonés. Era el año 1547 y solo hacían 5 años desde que Portugal había llegado al Japón. Era ya una isla que contaba con 25 millones de habitantes, muy poblada y con su propia cultura. San Francisco Javier habla con Anjiro. Anjiro tenía un gran dolor en el alma y el escuchar hablar de la misericordia de Dios lo conmueve. Terminan dándose un abrazo. Anjiro entra en la fe católica. Venía con 2 japoneses más que también se convertirán y serían los que introducirían a San Francisco Javier en Japón. Allí llega y al principio, como todos sus comienzos, fueron difíciles, hasta que un día ve caminando por la nieve a una niñita que la habían dejado ahí morir. Logra derretir nieve con la mano y bautizarla, y ahí se da cuenta que eso ya justificaba su ida al Japón. Pero no sería solamente el único fruto. Su apostolado, de esos solo 2 años que tuvo en Japón, logró 1000 conversos. Tenía enemigos, que eran los bonzos, los sacerdotes budistas, que veían sus fortunas decrecer por esta competencia de la conversión al catolicismo, y le hicieron bastante guerra. Logró hacer esa táctica que usaron los misioneros jesuitas en todo el mundo, que es la de convertir al cacique, o sea, de convertir al que tenga más influencia para poder influenciar así a los demás, para multiplicar el bien. Porque bueno, la vida es corta y hay que hacer lo mejor que se pueda todo, y multiplicar mayor el bien, la multiplicación espiritual. Convierte entonces a varios de los shogunes, que eran estos pequeños reyes. Pero él buscaba siempre al que sea el más importante, al rey o emperador del Japón. Nunca lo encontró porque no existía, pero se dio cuenta que Japón hacía lo que hacía China. Entonces dijo, para terminar de conquistar Japón para Dios, hay que ir a China. Y ahí se embarcaría en lo que sería su último viaje. Volvería a la India a través de un comerciante que quería llegar a la India con una embajada para establecer comercio. Empezó a hacer tratativas. Y era así la demora de ese corazón de divino impaciente que tenía por amor a Dios de llevar almas al corazón de Jesús, que tuvo que sufrir esa espera larga, con dificultades y hasta traiciones de quien había sido su servidor y amigo tiempo antes, Ataide, y ahora estaba acomodado en una posición como comerciante y quería ser él el que llegaba primero a China llevando sus comercios, y entonces puso un montón de dificultades. Japón iba creciendo, había mandado una gran cantidad de misioneros, serían en total, años después, 85 misioneros que estarían allí, y daría grandes frutos, llegarían a 500.000 los católicos japoneses hasta antes de las persecuciones que serían 45 años después del paso de San Francisco Javier por allí. Queda entonces esa gran aventura, la de entrar a China. Logra finalmente zarpar. Había escrito ya antes, si no consigo barco, iré nadando. Ese era el corazón impetuoso de este navarro, de este español que estaba encendido por amor a Cristo, por esos principios que le había enseñado San Ignacio de Loyola. Y así se lanza, pero ya la fiebre lo ataca fuertemente, empieza a marearse, con mucha dificultad celebra su última misa y lo bajan en la isla de Sancián o Sanchón, donde en esa playa entregaría su alma a Dios. Había escrito tiempo antes, muchos en estos lugares no son cristianos simplemente porque no hay quien los haga tales. Muchas veces me vienen ganas de recorrer las universidades de Europa, principalmente la de París, como quien ha perdido el juicio, para impulsar a los que poseen más ciencia que caridad con estas palabras. ¡Ay, cuántas almas por vuestra desidia quedan excluidas del cielo y se precipitan en el infierno! Ojalá pusieran en este asunto el mismo interés que ponen en sus estudios. Con ello podrían dar cuenta a Dios de su ciencia y de los talentos que les ha confiado. Y así dirían al Señor, buscando hacer su voluntad: Señor, aquí me tienes. ¿Qué quieres que haga? Envíame donde tú quieras, aunque sea hasta la India. San Ignacio cumpliría ese sueño de San Francisco Javier, haciendo muchas copias de esta carta, enviándolas a las distintas universidades de Europa, y así serían muchísimos los jóvenes que sentirían el llamado
a ser misioneros, a llevar a Cristo a islas lejanas, a países recién descubiertos, a todos los que no habían escuchado aún la voz de Dios y aún aquellos que, habiéndola escuchado y habiendo sido católicos, habían renunciado a su fe. Y sería esa explosión misionera en el mundo, lo que también llamamos contrarreforma, pero que fue impulsada en grandísima parte por estos principios que había aprendido San Francisco Javier en los ejercicios espirituales. Ese deseo de Cristo Rey de conquistar almas, de conquistar el mundo entero para la gloria de Dios. Y allí escribe con magnífica pluma Pemán en su Divino Impaciente: veo que esta playa de Sanchón será mi senda término, poniendo esto en boca y en labios de San Francisco Javier. Morir sirviendo las costas de China, que eran mi anhelo sin entrar en ella, como Moisés murió en el desierto, con la tierra prometida que era todo su deseo, tan cerca de sus miradas y de sus manos tan lejos. Postrado ante tus pies benditos aquí estoy, Dios de bondades, entre estas dos soledades del mar y el cielo infinitos. Con sal en la borda escrito fracasos de su poder. Vencida de tanto hacer frente al mar y a su oleaje, ya va a rendir su viaje la barquilla de Javier. Te he confesado hasta el fin, con firmeza y sin rubor. No puse nunca, Señor, la luz bajo el celemín. Me cercaron con rigor angustias y sufrimientos, pero de mis desalientos vencí, Señor, con ahínco. Me diste 5 talentos y te devuelvo otros 5. Bendice ahora que se gasta mi luz a Ignacio y Loyola. Cuida a mi gente española, y si algún día mi casta reniega de ti y no basta para aplacar tu poder, en la balanza poner sus propios merecimientos, pon también los sufrimientos que sufrió por ti Javier. Que San Francisco Javier, con su ejemplo, encienda en nuestros corazones el deseo de llevar muchas almas, todas las almas que ponga Dios en nuestro camino. Hasta el próximo episodio de Historias Católicas. Te esperamos. Estás escuchando Historias Católicas de Miles Christi. Busca Miles Christi en la página web, en nuestros canales de YouTube de Miles Christi, y participa de nuestros ejercicios espirituales, misiones y demás actividades para jóvenes. Te esperamos.